las clases, ¿sí? Ya yo creo que el 29, sí, el 29 lo van a tener que entregar, el TP13, ¿sí? Lo arrancamos hoy. El 8, la semana que viene, son las La visitas. visita, claro, por eso es que sí. No vamos a tener clases. ¿Y la otra visita cuándo es, profe? No me acuerdo bien cuál es la fecha de la otra. O el 29 creo que era, o 21. No, 29 creo que había dicho. 29, bueno. Entonces lo arrancamos hoy, el 15 seguimos y el 22 nos va a quedar para hablar con algunas cositas y preguntas que traigan ustedes, que ya van a haber encarado bastantes cosas. Sería la última clase y el 29 lo entregan. Perfecto. Bueno. Vamos a agarrar los típicos unifilares. Vamos a elegir este también. Vamos a agarrar uno de Juan. Vamos a abrir Monteón. Vamos a abrir algunos PEC. Y bastantes unifilares. Vamos a arrancar por este, que es el que hablamos. Vamos a arrancar por este. Sí. Bien. Bueno, hoy vamos a empezar a ver un poco lo que son unifilares completos, ¿sí? Significa que nos vamos a empezar a meter en los distintos sistemas que tiene una estación transformadora, ¿sí? ¿Qué significa los sistemas? Hasta ahora, básicamente, estuvimos hablando de los equipos principales de potencia, seccionadores, interruptores, hablamos un poco del descargador, del transformador de corriente, transformador de tensión, las máquinas, transformadores, reactores, banco de capacitores, ¿sí? Todo lo grueso, digamos, todo lo de potencia, lo que ustedes necesitan identificar para poder hacer un unifilar simplificado y para poder hacer una planta, la planta y los cortes, ¿está bien? Ahora vamos a abandonar un poco todos esos equipos de potencia, equipos de alta tensión, para meternos en sistemas, ¿sí? ¿Qué son los sistemas? Básicamente los sistemas son todo lo asociado que nos permite a nosotros operar y controlar y supervisar el sistema en forma segura, remota y online, ¿sí? Eso sería todo lo que nosotros queremos obtener de un buen sistema de una estación transformadora. Lo primero que vamos a decir en cuanto a filosofía, cómo se elige un sistema para poder supervisar una estación transformadora, protegerla, controlarla y demás, eso depende prácticamente, digamos, exclusivamente de la operadora que vaya a trabajar con esa estación transformadora. Por lo tanto, normalmente los criterios o las filosofías básicas de diseño las impone la transportista que se va a hacer cargo de la estación transformadora. Por lo tanto, las estaciones transformadoras de Córdoba que estén en EPEC van a ser muy distintas a las estaciones transformadoras de la EPE de Santa Fe o de Edenor de Buenos Aires o de Transpa que está en el sur, ¿sí? Básicamente cada
Cada transportista tiene sus criterios, sus preferencias, su historia, manejando ciertos productos, ciertas filosofías, y se trata de mantener eso mismo. Por lo general tratan de mantener eso mismo por una cuestión de simplicidad, rotación de personal, rotación de repuestos y demás, ¿no? Entonces, con ese criterio vamos a encontrar cosas muy distintas y muy variadas en todo el país. ¿Sí? Nosotros principalmente vamos a hablar, cuando nos refiramos a estaciones transformadas en sistema de control, vamos a tratar de ir un poco más a las filosofías que exponen estaciones transformadoras como las de Transener, ¿sí? De 132 kilovolts o de 500 kilovolts, por una cuestión de que son las estaciones transformadoras más completas que podemos llegar a ver, ¿está bien? Entonces, si lo que uno quiere es aprender y poder ejemplificar todo lo que hay en una estación transformadora, lo mejor es tomar como ejemplo una que sea bien completa. Y las estaciones transformadoras de Transener son las más completas, seguras, redundantes en todos sus sistemas, ¿sí? Cuéntenme ustedes, a ver, ¿cuáles piensan que son los sistemas de los que estoy hablando? ¿Algo como el SCADA, profe? El SCADA sí es parte de un sistema. ¿Qué es el SCADA? Digo, ¿puede repetir? Se me cortó a mí. ¿Podría repetir? Sí, el SCADA es parte de un sistema, pero ¿qué es el SCADA? ¿Alguien sabe lo que es el SCADA como para saber de qué sistema estamos hablando? Pero sí, el sistema de adquisición y control de datos. Es cada sistema de adquisición y control Bien, de datos. sí. ¿Y qué es en la práctica? ¿Qué es el SCADA? ¿Cómo se ve? Es un software que muestra en tiempo real los cambios que va sufriendo el sistema. Exacto. Tiene posibilidad de controlar cosas. Y tienen posibilidad de controlar, exacto. Entonces es una interfaz entre la computadora y la persona para poder leer variables, ¿sí? leer datos y realizar maniobras, ¿sí? O sea, operaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de una SCADA? Y trasladar lo que está en las playas a una computadora para que uno pueda tomar lectura, monitorear, controlar. Bueno, ahí las últimas palabras que dijiste. La palabra clave es el control, ¿sí? El SCADA forma parte de nuestro sistema de control, ¿sí? Nosotros queremos controlar una estación transformadora y para eso tenemos que tener un sistema de control. Dentro de ese sistema de control va a haber muchísimas cosas. Una de las cosas que están dentro del sistema de control es el SCADA, ¿sí? El SCADA es el software, es la interfaz, ¿sí? Yo puedo tener un montón de información en una computadora, pero si no tengo una interfaz para que un operador la pueda interpretar, es como que no tengo información. El SCADA cumple esa misión dentro del sistema de control, realizar la interfaz entre la máquina y el hombre, ¿sí? Que básicamente es la pantallita que uno ve con el unifilar, los valores y demás. Bien, entonces tenemos el sistema de control por un lado. ¿Para qué quiero el sistema de control? Por ejemplo, en este campo yo voy a poder ver en una escala las posiciones de los seccionadores, las posiciones de los interruptores, ¿sí? La tensión que voy a tener, corriente que está circulando, potencia activa, frecuencia, bueno, todas las variables que yo quiera. Voy a poder tener visualización de alarmas en caso de que tenga una alarma, por ejemplo, que el resorte del interruptor está descargado, eso podría ser una alarma, o que tengo una termomagnética de una caja de este seccionador que está acá, que se actuó porque hay un cortocircuito dentro del seccionador, entonces la térmica actúa y al actuar le informa al sistema que hay una térmica abierta, entonces tengo una alarma, que falta tensión en el seccionador 1L05A. ¿Sí? Todas esas variables las voy a tener yo en un sistema de control, ¿sí? Entonces, ya tengo por un lado lo que es el sistema de control. Queda más o menos claro cuál es el objetivo del sistema de control. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué otro sistema puedo llegar a tener? Los relés de control de impedancia, diferencial, máxima corriente. ¿Y qué son esos relés? ¿Qué son esas cosas, esas funciones que me estás comentando? Protección. Las protecciones. Protección, exacto. Entonces, otro sistema que tenemos es el sistema de protección, ¿sí? El sistema de protección
¿Qué es lo que hace? Básicamente es supervisar el estado del equipo que yo estoy protegiendo, en este caso es una línea, ¿sí? La línea de alta tensión 132 kV que va hacia la nueva ET Santa Cruz. En este caso, mi sistema de protección lo que va a hacer es supervisar los parámetros de esta línea, tensión y corriente, constantemente, o sea, en tiempo real. La supervisión la hace todo el tiempo, y en el caso de que la protección detecte que los parámetros están dentro de una zona que la protección la encuentra como que esa zona significa que la línea está en falla, que la línea esté en falla significa que puede tener una fase a tierra, dos fases a tierra, tres fases a tierra, dos fases entre ellas, tres fases entre ellas sin tierra, que el conductor se cortó y no está el conductor cortado, bueno, un montón de funciones, ¿sí? Ya vamos a ir entrando en detalle todas esas funciones. Entonces el sistema de protección lo que hace es analizar en tiempo real los parámetros eléctricos de mi línea para poder estar constantemente consultando o pensando si la línea se encuentra en falla o no, ¿sí? ¿Para qué? Para que al momento de que la protección detecta que la línea está en falla, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema de protección? Manda la orden de apertura. Actuar o abrir. Exacto, envía una orden de apertura a nuestro interruptor. Recuerden que el interruptor era simplemente un equipo de maniobra, ¿sí? Que abre y cierra cuando uno le dice que lo haga, ¿sí? El sistema de control lo va a hacer a voluntad del operador, y el sistema de protección va a poder mandar aperturas autónomas al interruptor para poder producir la apertura del circuito y dejar de alimentar una falla, ¿sí? Bien, entonces tenemos ahí un segundo sistema, que es el de protección, ¿sí? ¿Y alguien puede pensar en algún otro sistema más que tengamos? Servicios auxiliares, bien, servicios auxiliares, ¿a qué se refieren con servicios auxiliares? La energía para que esto funcione. Comunicación. Sí, los servicios auxiliares son para todo, ¿no? Para la comunicación, para mover los motores, para prender las luces, ¿sí? Es básicamente toda la potencia que nosotros necesitemos dentro de la estación transformadora para poder operarla. Desde el televisor que está en la salita de guardia hasta el motor de corriente alterna que carga el interruptor, ¿sí? Todos esos son nuestros servicios auxiliares, son un sistema, ¿sí? Y por lo general en estas estaciones transformadoras tenemos dos tipos de servicios auxiliares, de corriente alterna y por otro lado de corriente continua, ¿sí? ¿Por qué creen que tenemos servicios auxiliares de corriente alterna y de corriente continua? Ayer estábamos viendo una foto de esas que había pasado yo, y teníamos las de calefacción, la iluminación y todo eso que eran alternas, y 110 o 220 en continuo para motores, para relé, para electrónica. ¿Y por qué tenemos todo un sistema de corriente continua? ¿Por qué no ponemos esos motores de alterna o los relés de alterna y todo alterna? Porque es más fácil tener un banco de batería y sacarlo de ahí, eliminamos un punto de falla. ¿Por qué? Creo yo, ¿no? ¿A qué te referís con que es más fácil tener un banco de batería? Más fácil es no tener un banco de batería. Sí. Para tener un backup, si se falla el trafo, tener de dónde sacar energía. Exacto, yo necesito seguro y rápido, digamos. Yo necesito tener siempre una alimentación autónoma, ¿sí? Poder tener todos mis sistemas de control y protección encendidos sin importar lo que pase con la tensión en la barra de alterna, ¿sí? Si yo, por lo general, los servicios auxiliares, vamos a ir a... esta es la estación transformadora de 500 kV, ¿sí? Si tengo tensión en esta barra de 500 kV, tengo tensión en este trafo está funcionando, tengo este terciario en triángulo que está acá, que sale un cable hacia una celda de 33 kV, y de esa celda de 33 kV yo alimento con un transformador de 33 a 380 los servicios auxiliares. Ahora, ¿qué pasa con esos 380 en esa barra en el momento en que yo dejo de tener 500 kV en esta barra? Dejan de existir. Dejan de existir, exacto.
Entonces, si yo necesito operar algo dentro de estación transformadora para que estos 500 kilovolts de mi barra vuelvan a levantarse, no lo voy a poder hacer con servicio auxiliar de corriente alterna, porque justamente no tengo tensión en barra, ¿sí? Por ese motivo es que siempre necesito mi banco de baterías para poder tener una autonomía y ante un cero de tensión en mis barras, poder seguir operando y controlando mi estación transformadora, ¿sí? Adicionalmente, yo creo que ya le había comentado que los seccionadores tienen, existen dentro de los que son servicios auxiliares, los circuitos de fuerza motriz. Fuerza motriz, siempre hacemos referencia a motores, ¿sí? Tenemos básicamente 3 tipos de motores en una estación transformadora. Los motores que cargan los resortes del interruptor, ¿sí? Recuerden que el interruptor tiene un motor que carga un resorte y el resorte se descarga en un corto periodo de tiempo y produce un movimiento rápido y veloz, digamos, de los contactos, ¿sí? En el caso de... ¿Cómo, perdón? Sí, eran de corriente alterna esos motores. En caso de los interruptores pueden ser de corriente alterna o pueden ser de corriente continua. ¿De qué va a depender de eso? De quién es la transportista. Hay transportistas que les gusta de continua, hay transportistas que les gusta de alterna, ¿sí? Pero no hay ningún impedimento físico para usar ninguno de los dos tipos. Puedes usar alterna o continua. Y en el caso de los seccionadores, recuerden que el motor directamente mueve el brazo de palanca. Recuerden que los brazos de los seccionadores de 132 kV tienen 1,5 metros más o menos de largo, ¿sí? Y en este caso, ¿qué tipo de motor usamos? ¿De qué tensión? ¿Continua? Continua, ¿por qué? Tiene mayor torque. Tiene mayor torque. ¿En qué momento tiene mayor torque? Arranque y Arranque. En el arranque. ¿Qué tipo de motor de continua tiene mayor torque en el arranque? ay, ¿cómo era? Shunt. Motor Shunt. El motor serie. El motor serie tiene el par máximo en su arranque, ¿sí? Y al momento de tener que mover el seccionador, el par máximo está justamente en el arranque porque los contactos están cerrados y en reposo, ¿sí? Entonces tienen que ser sí o sí de continua. Un motor de alterna no tiene par de arranque, por lo tanto no movería nunca el interruptor, habría que poner un motor súper sobredimensionado, es problemático. Por lo tanto, todos los seccionadores siempre se mueven con tensión de continua, ¿sí? Eso sí es un impedimento técnico, ¿no? Técnicamente corresponde utilizar motores de continua. En cambio, el interruptor, técnicamente uno puede usar alterna, continua, lo que quiera, no es problema, ¿sí? Bien, entonces tenemos nuestros servicios auxiliares. ¿Qué otro sistema más podemos encontrar en una estación transformadora? ¿Las RTU sería? La RTU. ¿Alguien sabe qué es una RTU? Dijo... Julieta lo dijo antes, de comunicación. RTU. La RTU, un compañero dice que es comunicación. ¿Alguien sabe lo que es una RTU? Como para explicar a los compañeros, antes de que yo. ¿Nadie sabe lo que es una RTU? Una RTU, se lo explico yo, no es que lo tengan que saber, es para que hable alguien que no sea yo, así no gasto tanto saliva. Una RTU, las siglas de RTU significan en español unidad terminal remota, ¿sí? ¿Qué significa una unidad terminal remota? ¿Cuál es la función de una RTU? Básicamente es un hardware, una RTU es un hardware, que sería una computadora, ¿sí? No una computadora propiamente dicho, pero tiene equipos electrónicos, que se encarga de hacer todo la interfaz entre señales cableadas en cobre, ¿sí? Y convertirlo en datos, en bits, ¿sí? Básicamente meterlos en un software. ¿Para qué? Para luego poder eso levantarlo a través de una computadora y enviarlo por un sistema de comunicación bajo algún protocolo, ¿sí? Protocolos de comunicaciones que se usan normalmente en una estación transformadora, hay varios, diversos.
los más conocidos son Modbus, DNP3, 61850, y bueno, hay más todavía, pero esos tres son los más comunes, ¿sí? Entonces la RTU lo que hace básicamente es generar una interfaz entre todo lo todo lo físico que ocurre en mi estación transformadora, que yo puedo cablear con cables, ¿sí? Lo llevo hasta una RTU y la RTU me lo convierte en bits para yo después transportarlos por comunicación, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo en la RTU? La RTU básicamente tiene capacidad de leer o de hacer una interfaz de 3 tipos de señales, ¿sí? Las 3 tipos de señales son entradas digitales, salidas digitales y entradas analógicas, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que es una entrada digital? Un estado lógico, cerrado, abierto, Un estado salto lógico. térmica. Perfecto, estado lógico. ¿Recuerdan qué es la diferencia entre algo digital y algo analógico? Sí, está escalonado el digital, digamos. Exacto, el digital 0, va 1. sumando de a unos y ceros, básicamente, es un código binario, ¿sí? Yo tengo un escalón puedo tener un estado 0 o un estado 1, no puedo tener algo intermedio, ¿sí? O es nada o es todo, ¿sí? Y ahí voy formando bits y puedo hacer números cada vez más grandes, pero básicamente algo digital es algo que está en un 0 o está en un 1, ¿sí? Está discretas, son variables Discreto, discretas, ahí me acordé la palabra. Y en el caso analógico, ¿qué ocurre en el analógico? El continuo, digamos, puedo desde cero a Continuo. tanta. Exacto, puedo utilizar cualquier número que sea, ¿sí? Entonces, una entrada digital, básicamente estamos hablando de unos y ceros, ¿sí? Cada entrada digital es, como dijo un compañero ahí, una orden lógica. Básicamente, yo tengo este seccionador, ¿sí? Lo ven acá, el 1L053, ¿sí? ¿Cuántos estados tiene este seccionador? 2. Dos. Sí, ¿Cuáles son? Abierto y cerrado. sí. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando esté abierto, ¿sí? Yo puedo tener les voy a abrir a ver si tengo algo acá cerca. No. A ver si tengo algo cerca por acá, seguro que tengo. Vamos a abrir alguno de estos. Este es un plano, esto básicamente es todo un sistema, todo el plano de cómo funciona una celda creo que está de 13,2. Sí, 13,2. Déjenme que quiero encontrar la posición de equipos. No. Acá está. Fíjense, esto que están viendo acá, 9T071, esto es un seccionador, ¿sí? Este nombre es el nombre de un seccionador, ¿sí? Como estábamos viendo, por ejemplo, acá este es el nombre de un seccionador, 1L059, bueno, en este caso, este nombre corresponde a un seccionador, ¿sí? El seccionador, dentro de todos los componentes que tiene, ¿sí? Tiene algo que se llaman contactos auxiliares. ¿Alguien sabe lo que es un contacto auxiliar? Sí, un contacto que se mueve junto con el contacto principal, digamos, pero no es para potencia, digamos, sino para señales. Perfecto, es un contacto que se mueve con el equipo principal y nos permite a nosotros tomar una imagen, ¿sí? Claro. Esto que están viendo aquí, fíjense que dice 89, ¿sí? Y estos son 2 contactos auxiliares, ¿sí? Esta línea verde que está acá significa que los 2 contactos se van a mover juntos y a su vez esto se mueve junto con el contacto principal. O sea,
Acá ustedes pueden ver que dice condiciones de contorno de este esquema eléctrico, dice que el seccionador de pad está abierto, ¿sí? Esto que estamos viendo acá es el seccionador de pad, o sea que el polo principal, el seccionador principal está abierto, ¿sí? Y mientras el polo está abierto, este contacto está abierto, ¿sí? Y este contacto está cerrado, ¿sí? ¿Logran leer eso en el dibujo? Contacto normal cerrado, acá el 1, 2, y un contacto normal abierto en el 3, 4. ¿Interpretan eso? Sí, sí. Bien, ¿qué pasa cuando yo cierro el seccionador? El 3, 4 se cierra y el 1, 2 se abre. ¿Está bien? Porque esto va solidario al polo, a la barra principal del seccionador. ¿Está bien? ¿Me interpretan hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿cómo yo básicamente recopilo esta información en una RTU? ¿Sí? Bueno, a los dos contactores, fíjense que los cableo con la misma tensión, que es esto más señalización, ese más SM, capaz de señalización de mímico, ¿sí? Sí, señalización de mímico. Entonces no vamos a tomar ese porque yo no quiero el mímico. Acá. Sí, fíjense que tomo acá el más P1, ¿sí? Es lo mismo, pero es otra hoja, ¿sí? Fíjense, 89, 78 normal abierto, 5, 6 normal cerrado. A los dos los alimento con un positivo, esto fíjense que es un más P1, esto es un positivo de 110 o 220 de continua, ¿sí? Lo alimento con un positivo, ¿sí? Entonces, el seccionador acá está dibujado abierto, significa que la tensión viene por acá, ¿puede pasar a través de este contacto? No. No. Entonces, si no pasa, acá, ¿qué tensión tengo? Acá tengo un positivo de 110 volt positivos. Si esto está abierto, ¿acá qué tensión tengo? Pero. 0, nada. ¿Qué significa? Que si yo sigo bajando, en el borne 47, ¿qué tensión tengo? 0. Claro. Sí. En cambio, como el interruptor está, el seccionador está abierto, por acá, ¿puede pasar la tensión? Sí. Sí. Entonces, en este borne, que es el 49, ¿qué voy a tener? ¿Qué tensión voy a tener? 110, 220 continuo. Exacto. Por lo tanto, esto que estoy viendo acá, fíjense, DI5 y DI6 significa Digital Input 5 y Digital Input 6, que es básicamente entrada digital en inglés, ¿sí? ¿Qué significa? Esto que están viendo acá, este equipo que se llama P1, todo este cuadrado, esto es un pedazo de una RTU, ¿sí? Acá está la interfaz de cómo se pasa de algo físico real, ¿sí? Que es tensión en un cable, esto es un cable de 1,5 que se conecta a ese borne, ¿sí? Cómo esta entrada lo toma del RTU y lo convierte en algo ficticio, digamos, en bits, en información, que uno lo puede levantar en una computadora. Entonces, esto es muy simple. Si acá no hay tensión, la computadora interpreta que esta señal, la DI5, es un 0, ¿sí? Y si hay tensión, interpreta que es un 1. Entonces, con este juego de contactos, cuando yo muevo cuando me muevo el seccionador, este se va a cerrar, acá voy a pasar a tener un 1, este se va a abrir, y antes que tenía un 1, ahora voy a tener un 0, ¿sí? Entonces yo acá voy a poder ver un 0 o un 1, que va a significar si el seccionador está cerrado o abierto, y acá voy a tener un 0 y un 1, que va a significar si el seccionador está abierto o cerrado, ¿sí? Fíjense que yo llevo dos posiciones, es como redundante, porque yo podría llevar solamente el abierto, y si no está abierto, ¿cómo está? Claro, pues si quedó mitad de camino. Exacto, pero como puede quedar a mitad de camino, o estos contactos pueden fallar, y aparte yo siempre necesito relevar un 1, ¿sí? A mí el 0, acá yo tengo 0, ¿sí? Si yo tengo 0 en este borne, ¿qué significa? ¿Que se cortó el cable o que no actuó? Puede significar que el seccionador está abierto, ¿sí? Si tengo un 0 puede significar que el seccionador está abierto. Pero también puede significar, como dijo su compañero, que se cortó el cable, o que esta placa se rompió, o que hay algún problema. O falló el contacto auxiliar también. Falló el contacto auxiliar, exacto. Puedo tener algún problema. Por lo tanto, a mí los ceros nunca no es que no me sirven, pero no prefiero supervisar sistemas mediante ceros. Siempre quiero supervisar mediante unos. Entonces, si yo quiero saber si está abierto, este 0 no me dice nada. El que me dice que está abierto es este 1 de acá. ¿Está bien?
Ahora, cuando yo lo cierro, acá tengo un 0, pero este 0 no me dice nada, ¿sí? El que me dice que está cerrado es este 1, ¿está bien? Entonces yo utilizo las dos señales para verificar siempre la posición mediante la lectura de un 1, ¿sí? Entonces, Bien, esto bueno. básicamente es la RTU, es la unidad terminal remota. Fíjense que la palabra lo dice, es la unidad terminal, básicamente es donde todos los circuitos eléctricos terminan. Yo empiezo con mi circuito eléctrico en una batería que me alimenta 110, que pasa por una térmica y me genera este positivo. Este positivo lo uso para alimentar el seccionador viene y termina en la RTU, ¿sí? Siempre todo termina en la RTU, por eso es mi unidad terminal remota, ¿sí? Entonces, esto es mi forma de llevar información discreta a una computadora a través de mi RTU, ¿sí? Entonces, si este aparato, esta RTU, lo que hace es poder relevar si los equipos están abiertos, están cerrados, si tengo alarmas, si el motor está cargado, ¿no? Si el motor está cargado, no está cargado y todo lo que yo quiera, ¿a qué sistema pertenece? ¿En escala? Al SCADA, va en paralelo con el SCADA. ¿Y el SCADA a qué sistema pertenecía? Control y monitoreo. A control. Entonces la RTU es un pedazo del sistema de control, ¿sí? La RTU no hace protecciones, la RTU lo único que hace es contribuir a mi sistema de control, ¿sí? Yo sin el SCADA no podría ver la información en una computadora, pero sin la RTU no podría meter esa información en una computadora, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo cómo los sistemas tienen sus sistemas o partes adentro. La RTU es parte del sistema de control, ¿está bien? Bien, ¿qué más puedo hacer con una RTU? Esto que dije, 3 tipos de señales. ¿Esta qué señal era la que estábamos hablando recién? Lógica 0 y 1. Entradas digitales, ¿sí? Digital Inputs, DIs o BIs se llaman, ¿sí? A veces también uno puede leer como BI4 así, en vez de DI. BI4 esto significa Binary Input y esto significa Digital Input, es lo mismo. Estas eran entradas digitales. ¿Cuáles eran los otros dos tipos de señales que podíamos tener en una RTU? Salidas digitales y entradas analógicas. Bien, vamos con las salidas digitales. Si esto lo que hace es recopilar unos y ceros, ¿qué creen que puede hacer una salida digital? Contacto, salida. Exacto, este recibe unos y ceros porque es una entrada, entonces una salida saca unos y ceros. ¿Cómo saco unos y ceros? Me vengo acá abajo. Fíjense, salidas digitales de reserva de... Bueno, esto no importa. Hagamos cuenta que estas son las salidas digitales de una RTU, ¿sí? Básicamente lo que tengo es un contacto. Fíjense que es el mismo aparato, el P1, ¿sí? Es la misma RTU. Tengo este contacto que se llama RL4, el contacto, ¿sí? Que básicamente yo puedo hacer un clic en el SCADA y por toda la comunicación este contacto se cierra, ¿sí? Pasa de estar abierto, tac, se cierra, ¿sí? Está bien, entonces cuando está abierto, si yo acá en el borne 42 pongo un positivo, ¿sí? Imaginemos que tengo 110 de volt de continua en el 42. ¿Qué voy de tensión mío en el 44? ¿Está abierto? 0. 0, exacto. Pero al momento que yo le doy clic a la escada y este relé acciona y se cierra, ¿qué tensión tengo en el 44? 1. Un 1, ¿sí? Tengo toda la tensión que es 110 de continua y eso Claro. sería un 1. Entonces, Sí. por eso es que esto se llaman salidas digitales. Me permite cambiar de un estado de un 0, no tensión, a un 1, toda la tensión. Claro, ¿Está todo bien? nada. Todo nada, exacto. ¿No tengo tensión o tengo tensión? ¿Qué puedo hacer con esto? Puedo, por ejemplo, acá, en este borne 88, ahora está vacío, no se está usando para nada, pero le puedo conectar un cable que vaya a la bobina que abre el interruptor. Entonces yo uso esta salida digital para abrir el interruptor. Y este de acá lo conecto a la bobina que abre el interruptor. Entonces, que cierra el interruptor. Entonces con el RL4 abro el interruptor y con el RL5 cierro el interruptor. Y ya tengo mis órdenes de cierre y apertura de mis equipos de playa, mis maniobras, ¿sí? Puedo hacer lo mismo con los seccionadores, puedo hacer lo mismo con lo que yo quiera, ¿sí? Para arrancar un grupo electrógeno, para prender las luces, para básicamente lo que yo quiera, simplemente
cablearlo, conectarlo y se usa. ¿Sí? ¿Está claro cómo funciona entonces una salida digital? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál es el otro tipo de entrada, el otro tipo de señal que habíamos hablado? Analógica. Analógica. ¿Qué creen que es una señal analógica? Ya con las digitales, encontramos cómo recibir toda la información, las alarmas, estados de equipos, ¿sí? Y mandar los comandos. ¿Qué me falta a mí para completar mi escala? Dijimos que el escala, ¿se acuerdan que yo podía ver si estaban los seccionales abiertos, cerrados, las alarmas y hacer comandos? Eso ya lo resuelvo con señales, entradas digitales y salidas digitales. ¿Qué más me falta en el escala para poder controlar bien? El operador vea todo en la estación. ¿Qué más necesita? Nivel de tensión, corriente. Claro, Tensión podés y poner los corriente, valores. exacto. ¿Y cómo es la tensión, las magnitudes de tensión y corriente? ¿Son discretas o son continuas? Continuas. Son continuas, exacto. Por eso las señales analógicas lo que transportan son mediciones, ¿sí? Básicamente medidas de tensión, corriente, potencia, lo que yo quiera, ¿sí? Para eso, ¿sí? Fíjense que creo que lo tengo por acá, ¿sí? Fíjense, este plano está a medio hacer. Yo acá tengo esto que ven acá, es una RTU, ¿sí? No tiene número de bornes porque no están completos, pero imagínense que eso es la RTU, ¿sí? Y yo tengo acá, voy a borrar algunas cositas si es más fácil para explicar, ¿sí? Yo tengo acá este módulo que están viendo acá, ese cuadro amarillo, ese es mi módulo de adquisición de señal analógica, ¿sí? Un módulo de adquisición de señal analógica siempre necesita por lo menos 2 conductores, ¿sí? Sí. ¿Por qué 2 conductores? Porque la señal analógica, ¿sí? Se la suele transportar mediante relevamiento de corriente, ¿sí? Esto se conoce por lo general como señal débil, ¿sí? Tal vez alguien escuchó una señal de 4 a 20 miliamperes o una señal de -1 a 1 miliamper, ¿sí? Son básicamente los valores que se utilizan para señales analógicas. Entonces, básicamente lo que hay acá dentro de este módulo amarillo es un miliamperímetro, ¿sí? Que está supervisando qué corriente pasa por este lazo, ¿sí? Y en función de la corriente que pasa, lee una medida analógica, tiene una conversión y puede interpretar el valor que realmente se está enviando, ¿sí? Entonces, volvamos, acá es donde quiero terminar este módulo de adquisición. Yo imaginemos que acá quiero saber la tensión que hay en la fase S, ¿sí? Si yo quiero saber la tensión que hay en la fase S, con una señal de 420 mA, ¿en dónde tengo que empezar? ¿De dónde voy a tomar mi medición? En campo. En campo. ¿En dónde voy a empezar? Bueno, vamos a cambiar de ejemplo. Quiero saber la corriente en la fase S, ¿sí? No la tensión, porque tengo más a mano la corriente. ¿En dónde arranco? En campo. ¿Qué equipo en campo me va a decir la corriente? Un TI. El TI, exacto. Entonces, fíjense como acá tengo a la izquierda este plano, esta es la barra de 13,2 kilovolts, tengo acá, esto que ven acá es un TI, ¿sí? Esto es un TI de 2 núcleos, núcleo 1 y núcleo 2, la relación de transformación es 300 a 5, ¿sí? El núcleo 1 es 2,5 volt-ampere, 5P100, y el 2 es 5 volt-ampere, clase 0,5. Bien, entonces fíjense que yo para poder saber la corriente tengo que sacar dijimos la fase S, que es esta, ¿sí? La fase del medio es la S. Entonces yo de mi TI saco las dos corrientes, ¿sí? Acá tengo mi corriente. Imaginemos que está circulando 300 amperes por la parte 13,2. ¿Cuántos amperes van a salir por acá? 5. 5. ¿Todo lo ven eso? ¿Está claro? En la relación de transformación del TI. ¿Qué significa, profe, el otro 5,5? El primer 5 para el arrollamiento 1, el segundo 5 para el arrollamiento 2. O sea, el núcleo, ¿sí? Claro, tiene 2 arrollamientos. Tiene 2 uno núcleos. protección y otro medición. Claro, eso que estoy viendo ahí tiene una relación de transformación de 305.
y eso que ven ahí también tiene relación de transformación 305, ¿sí? Pero podría ser, supongamos esto, ¿sí? Que el primero sea una relación de transformación 305 y este una relación de transformación 300 a 1 amper, ¿sí? Entonces, si pasan 300, por acá van a haber 5, pero por acá va a haber 1 amper, ¿está bien? Es la relación de transformación. Bien, entonces por acá, ¿cómo, perdón? Una bornera Galileo, digo, ahí al lado. Ah, está bien. Entonces, por acá van a circular los 5 amperes, ¿sí? Acá en esta bornera lo que tengo es, se forma el centro estrella, fíjense que siempre agarro un conductor y lo llevo a un neutro y ese neutro lo pongo a tierra, entonces acá tengo mi centro estrella, ¿sí? Y este otro conductor de cada TI es mi fase. Acá tengo fase R, acá tengo fase S y acá abajo tengo fase T. ¿Está bien? Entonces, siempre mi TI arranca con 6 hilos, porque tengo 2 hilos por cada fase, hasta que en mi fornera frontera junto 3, los pongo a tierra y genero el neutro. Entonces ya tengo 4 hilos después de mi bornera de centro estrella. ¿Ven esa diferencia? ¿Sí? Y la posibilidad de cortocircuitar, o sea, hay que Claro, hacer acá mantenimiento. las borneras tienen esa posibilidad de cortocircuitar cada fase a tierra por si quiero hacer mantenimiento o alguna tarea. Bien, entonces por acá ya tengo mi fase S, por acá vienen mis 5 amperes de fase S y se meten en este equipo que ven acá, ¿sí? TT, transductor modelo SASI CP4003. ¿Qué es un transductor? ¿Se acuerdan lo que era un transductor? Tercer año. Transformado. ¿Qué era un transductor? Cambia relación. Cambio de relación, dice un compañero. Otro que tenga alguna otra, algo más general. Sí, o Como un de una convertidor, unidad, digamos, como un claro. digitalizador, por decir de alguna manera. ¿Será algo así? Claro. Convierte una magnitud en otra. Convierte una magnitud en otra, exacto. Eso es lo que hace un traductor, ¿sí? Puede convertir, hay traductores de todo tipo, ¿sí? Que convierten cualquier magnitud en cualquier otra magnitud. Este traductor en específico, yo lo que quiero es que me convierta una corriente de 5 amperes, ¿sí? Una corriente variable, ¿sí? Pero que va a estar en el orden de los 5 amperes, porque la nominal es 5 amperes, ¿sí? En una señal analógica de 4 a 20 miliamperes de corriente continua, ¿sí? Esta es una onda, ¿qué frecuencia tiene estos 5 amperes que vienen acá? 50 Hz. 50 Hz, porque vienen de la red, ¿sí? Y este transductor me va a convertir esa corriente de 5 amperes, 50, variable, pero hasta 5 amperes y 50 Hz, en una corriente continua de 4 a 20 miliamperes, ¿sí? Y el positivo va a salir por acá. En el 52, por acá sale la corriente positiva, se mete en el módulo de RTU y vuelve, ¿sí? Siempre esto es un lazo, ¿sí? ¿Ven por qué necesito 2 conductores? Porque es una corriente. Si esto está abierto en algún lado, la corriente no circula. ¿Sí? ¿Lo pueden ver eso? Claro. Sí. Cuando Entonces, tengo 0 amperes, tengo 4 miliamperes, y cuando tengo 5 amperes, tengo 20 miliamperes. Perfecto. Así es como funciona, ¿sí? No tan así, uno lo puede configurar como quisiera, pero para este ejemplo vamos a admitir que eso está bien. O sea, yo cuando a este transductor lo configuro para decirle, bueno, cuando vos en la fase S, que es este amperímetro que están viendo ahí, el AL2, cuando vos veas 0 amper, por acá tiene que hacer circular 4 miliamperes. Y cuando por acá veas 5 amperes de corriente alterna, por acá hace circular 20 miliamperes de corriente continua, ¿sí? Entonces yo después tengo una recta, ¿sí? Una recta que pasa, que empieza en el 4 y en el 0 y termina en el 5 y en el 20, ¿está bien? Y simplemente con una regla de 3, si yo sé que 4 es 0 y 20 es 5, cuando tenga 7,834 miliamperes, puedo hacer una cuenta simple y saber qué corriente tenía del otro lado, ¿está bien? Así es como funciona un traductor. Cambio mi corriente real, mis valores reales, mis medidas, en una magnitud de 420 miliamperes. ¿Sí? Entonces, yo acá dentro del transductor tengo que configurar esa relación que dije recién. 0 es 4 y 5 es 20. ¿Está bien? Hasta ahí me siguen que hago esa configuración. Sí. ¿Sí? Sí. Bien.
Pero después yo tengo que ir a mi RTU, a mí, en el SCADA, a mí no me interesa saber si está circulando 7,83 miliamperes por acá. A mí me interesa saber los amperes que están circulando, ¿está bien? Entonces yo este módulo de RTU también lo tengo que configurar y le tengo que decir, che, cuando vos veas 4 miliamperes significa 0 amperes, ¿sí? Pero cuando vos veas 20 miliamperes, ¿cuántos amperes van a ser? Y 300, que era lo de la línea. Perfecto, pero perfecto, era la pregunta, la trampa. Acá le tengo que configurar a 300, ¿sí? A mí no me interesan los amperes secundarios. El tipo en el SCADA quiere saber qué corriente circula por acá. Y por acá era 300 a 5, ¿sí? Yo acá tuve que configurar que 0 es 4, 5 es 20, pero acá configuré 4 es 0 y 20 es 300, porque yo quiero ver los primarios, no me interesan los secundarios. ¿Está bien? Entonces, así es como mi módulo de adquisición analógica de la RTU me convierte esta medida analógica, esta corriente, en información, en bits, en una placa, ¿sí? Y ya acá con comunicación la puedo llevar hasta donde yo quiera, ¿sí? Fíjense que una vez más, el circuito empezó en mi TI, vino por acá, pasó por un traductor, ¿y en dónde terminó? La RTU. En la RTU, porque la RTU es la unidad terminal remota. En la RTU terminan los cables, ¿sí? ¿Hay algún error que se debe tener en cuenta por la distancia que se llevan las señales o no? Buena pregunta, y eso explica justamente por qué lo hacemos así. ¿Qué piensan ustedes? Si este lazo tiene 50 metros o si este lazo tiene 1000 metros, ¿voy a tener alguna diferencia en mi medición? Si yo tengo un lazo de 50 metros y por acá circulan 4 miliamperes, ¿qué lectura ve acá en la RTU con los 4 miliamperes? 0. 0. Y si yo tengo un lazo de 1000 metros, cuando circulen 4 miliamperes, ¿qué va a haber acá? 0. 0. ¿Sí? ¿Entienden que la distancia no me afecta? Porque la corriente es la misma, no importa cuán más largo sea el cable. ¿Sí? La corriente siempre es la misma. El lazo 50 metros, la corriente varía entre 4 y 20 miliamperes. El lazo es de 100 metros, la corriente varía entre 4 y 20 miliamperes. El lazo de 1000 metros, la corriente varía entre 4 y 20 miliamperes. Es por eso que usamos corriente y no tensión, ¿sí? Porque yo al tener un lazo, la corriente no le importa la longitud del lazo, ¿está bien? No hay pérdidas de corriente, no hay caída de corriente en un lazo. La corriente que sale de acá es la misma que la que llega acá. Y la misma que llega acá es la que sale por acá y la que vuelve a estar acá, ¿sí? Si quisiéramos usar tensión, por ejemplo, un solo conductor y decir, che, acá ponemos 4 milivolts o 20 milivolts. Pero ahora yo para poner un voltímetro acá, ese voltímetro va a consumir una pequeña corriente para tener la medición. Y esa pequeña corriente va a generar una caída de tensión en este cable y ya los 4 milivolts que puse acá van a llegar 3,89, ¿sí? O 3,5 o 3,2, ¿sí? Porque puedo tener caída de tensión en un cable, pero no puedo tener caída de corriente, ¿está bien? Por eso es que estos lazos son con corriente y no con tensión, porque no importa la longitud del lazo, la corriente siempre es la misma, ¿sí? En cambio, con la tensión sí, si el lazo es más largo o menos o más corto, la caída de tensión va a ser más o mayor o menor, ¿está claro? Y es baja corriente para no tener pérdida, digamos. Sí, 420 miliamperes. En realidad la baja corriente no es para no tener pérdida, sino es para que la potencia de este transductor sea baja, ¿sí? Porque imagínense que este lazo pueda tener 1000 metros y tengo una resistencia de, imaginemos, 1 ohm, ¿sí? Claro. Cuando yo multiplico I cuadrado R, ¿sí? 1 ohm por 0.20 por 0.020 por 0.020, la potencia es muy baja, ¿sí? Los otros sí. Claro, si yo quisiera, en vez de llevar 420 miliamperes, llevar los 5 amperes, ¿sí? Si quisiera llevar 5 amperes durante 100 metros, ya la potencia del aparato es mayor, ¿sí? Por eso que uso 420 miliamperes, para tener baja potencia, ¿sí? Y este aparato, este transductor, internamente, si yo le conecto un cable de 50 ohm, el aparato lee la resistencia entre el borne 52 y el 53 y dice,
tengo un cable de 50 metros, sé que tengo que poner tanta potencia para poder impulsar mis 4 miliamperes. Si yo le conecto un cable de 1000 metros, lee de nuevo la resistencia y dice, para esta resistencia tengo que poner un poco más de potencia para impulsar mis 420 miliamperes. Lo hace en forma automática, ¿sí? Por eso que usamos corriente. ¿Quedó claro el concepto de por qué usamos corriente y no tensiones? Que es justamente para eso, para no tener pérdidas o errores en mi lectura. Y el 4 era para saber que está activo el lazo. Perfecto, sí. Que no arranca el 0. El 4 usamos para saber que no se cortó. ¿Qué pasa? Antes hay muchos sistemas que son a lo mejor más viejos, que se utilizaban entre 0 y 1 miliamper, ¿sí? O sea, 0 miliamper significaba 0 amperes acá, ¿sí? 0 amperes en 13,2. Pero ¿qué pasa si se cortaba este cable? Yo medía 0 y el SCADA me iba a decir, che, estás viendo 0 amperes en el primario. No, en realidad es que se cortó el cable. Entonces, al cambiar eso, que el umbral menor sea 4 miliamperes, cuando yo acabe a 0, en el SCADA me va a decir error de medición, cable cortado. ¿Sí? Tengo algún error en la medición, algo están dando mal. ¿Está bien? Por eso que arrancamos en 4. Bien, ¿quedó claro esto de la entrada analógica? Acá esto que les estoy mostrando, se lo mostré, estos ya son planos todo de la ingeniería de detalle, una estación transformadora. Esto es una celda, me acordé que este plan lo vi hace un par de días y me acordé que estaba esto acá. Yo se los quería mostrar dentro de un plano de ingeniería de detalle para que entiendan el concepto de qué es una entrada analógica, qué es una salida, una entrada digital y qué es una salida digital. ¿Cómo manifestamos esto en un unifilar? En un unifilar, ¿sí? Fíjense que lo voy a tener acá. Fíjense que acá tengo mi campo y acá dice UP. UP es otra forma de llamarle a la RTU, ¿sí? No es que otra forma. La UP es como... La RTU tiene varios módulos, varias placas, ¿sí? La placa que estábamos viendo recién vimos 3 tipos de placas: adquisición de entradas digitales, adquisición de entradas analógicas y emisión de salidas digitales, ¿sí? Esas placas por lo general se ponen en un aparato que se llama UP, que significa unidad periférica, ¿sí? Porque dentro de la RTU es lo que está más afuera, ¿sí? Porque es lo que lleva cable de cobre, por eso se llama unidad periférica, ¿sí? Pero esto, hagamos de cuenta que acá dice RTU, ¿sí? Entonces, fíjense que yo en mi RTU, ¿qué tengo acá? Tengo, mediante señal de 420 mA, ¿qué es esta señal? Corriente S. Corriente de la fase S, la misma que estábamos viendo nosotros. ¿Qué es esta otra señal? Tensión de la fase R. Bien, ¿y esto? Potencia. Potencia activa, y esto potencia reactiva, ¿sí? Y si se acuerdan acá, yo antes de borrar, me volví para atrás, no tan para atrás. Fíjense que yo tenía, ¿cuántos cables acá? Fíjense, tengo un lazo, 2 lazos, 3 lazos, 4 lazos. ¿Por qué? Porque justamente con este llevo corriente en fase S, con este llevo tensión en fase R, con este llevo potencia activa y con este llevo potencia reactiva, ¿sí? Entonces, este transductor me permite emitir esos 4 parámetros, que son los 4 parámetros que normalmente se utilizan en una SCADA, ¿sí? Tensión de una fase, corriente de una fase, potencia activa y potencia reactiva. ¿Está bien? Entonces acá tengo mis señales analógicas. Fíjense, ¿qué es esto que estamos viendo acá? Este aparato. ¿Transductor será? Un transductor. No. Sí, es un transductor. Fíjense, ¿qué traduce? Una señal sinusoidal de 50 Hz en una señal de continua de 420 mA. ¿Está bien? Esa es la simbología que tengo expresada acá. ¿Sí? Si es más, podemos ir hasta acá y ver que este traductor es un modelo SASI CP4003, el mismo traductor que estábamos viendo recién, ¿sí? Son proyectos distintos, nada que ver, están como a 2000 kilómetros de distancia, una estación transformadora de otra, pero el traductor es el mismo. ¿Y el gorrito de arriba significa que la señal de precedente continua? ¿Esta señal? Sí. La verdad que no sé qué significa. Sí, puede... la verdad que no sé qué han querido ejemplificar con esto.
La verdad que si te digo te estaría mintiendo, no sé qué han querido simplificar. Sí, me parece como un cambio de estado, algo así. Sí, sí, pero... Ah, no. El Modbus, ahí está. Sí, sí, es eso es, que tiene una salida de comunicación por Modbus también. ¿Sí? Que puede emitir esto significa, esta forma, ven que es como un pulso, ¿sí? Claro. Significa que la información, además de sacarla en forma analógica por 420 mA, la puede sacar en forma discreta mediante pulsos con un protocolo de comunicación, en este caso Modbus, ¿sí? Eso significa. Este traductor no solo traduce una señal analógica en otra analógica, sino que también la digitaliza y la manda por protocolo Modbus. ¿Está bien? Pero acá ya estoy perdiendo información, porque ya está en digital. Digital siempre hay menos información que analógico. Pero sirve igual. O sea, ¿qué diferencia me hace entre 13,198 kilovolts o 13,2 kilovolts? Es lo mismo. Para un operador es lo mismo. ¿Sí? Y esa es la única diferencia que puedo tener entre un analógico y un digital, ¿no? Y después Sí. acá, por lo que hemos visto, siempre se trabaja por unidad, eso donde se pasa, digamos. Perdón, ¿se trabaja cómo? No se trabajan por unidad generalmente en la escala. Ah, sí, por eso es un seteo matemático en el mismo software, estableces cuál es el 100% de tu tensión, 13,2, y listo, y te hace una división. Si estoy en 13,2, lo divide por 13,2 y te va a dar, si está en nominal te dice 1, si está menos te dice 0,9, y si está más te dice 1,1. Pero eso lo hace el software, eso se programa. Una vez que yo tengo toda la información esta recibida ya en mi RTU, ya esto pasa a ser números en un Excel, imagínenlo así, o números en el MATLAB. Ustedes después pueden programar y hacer lo que quieran. Sumar corrientes, restar corrientes, sumar tensiones, contar. Pueden recibir esta potencia y en función del tiempo que tiene la RTU, ir calculando la energía reactiva, ¿sí? Pueden hacer lo que quieran. Una vez que tienen esta información, simplemente es programar y agregar operaciones matemáticas. ¿Está bien? Entonces, volvamos atrás a estas señales lógicas. Vimos, esto sería cómo ejemplificar la RTU. Acá tenemos la analógica, acá tenemos el transductor. Y al transductor tenemos que llegar ¿desde dónde? Desde, bueno, este que viene acá arriba, este sería el circuito de corriente. Fíjense que pasa por un medidor, las corrientes siempre van en serie, ya vamos a hablar un poquito más de eso después, ¿sí? Y viene, lo seguimos desde mi TI, ¿sí? El 1I05L, núcleo 3, ¿está bien? Y el transductor, como también saca tensión y corriente, necesita, tensión y potencia, necesita además de la corriente la tensión. Por eso acá tengo la tensión desde este TB, ¿sí? Del arrollamiento 2, del 1U05L, ¿está bien? Entonces así es como ejemplifico en mi unifilar de forma simple que tengo mi TI con un solo hilo, olvidémonos del medidor acá, llego hasta el transductor y el transductor tengo mi señal analógica, que es lo mismo que estamos viendo acá, pero acá ya está, es un trifilar, tiene todos los cables, ¿sí? Tengo incluso los bornes, o sea, esto ya es una representación real de lo que hay en la obra, ¿sí? En la estación transformadora. Esto es, perdón, no era este. Esto es una representación simple para interpretar cómo es la filosofía, cómo yo recibo la corriente de fase S. Ah, de un TI va a un transductor y el transductor lo lleva por 420 mA. Ya lo estoy viendo acá. ¿Sí? ¿Está bien? En los unifilares, fíjense que, ¿qué más tengo en la RTU? Tengo las analógicas que vimos acá, tengo esto que es una conexión Modbus, esto es comunicación, ¿sí? Hagamos cuenta que no está. Esto es simplemente un backup, un respaldo. La misma información que yo llevo por 420 mA, la llevo acá por protocolo Modbus. Es la misma información. Pero ¿para qué? Para tener un backup. Si esto se me rompe o me falla, lo levanto por este otro lazo de comunicación. Pero fíjense que después en la RTU no tengo más nada, ¿sí? Acá no dice nada acerca de las entradas digitales o de las salidas digitales, ¿sí? Por lo general las entradas digitales y salidas digitales no se ejemplifican en la RTU, porque se da por sentado que si yo tengo una RTU en la estación transformadora, obviamente voy a tener control sobre los equipos de playa y voy a tener que relevar las señales, ¿sí? Si yo quisiera ejemplificar todo eso acá, me quedaría un montón más de líneas y ya el plano se convierte en algo más engorroso de leer y de interpretar.
Entonces las entradas digitales y salidas digitales no se ponen en el unifilar porque se sobreentiende que la RTU se va a encargar de hacer todo ese control y de levantar todas esas señales digitales y de emitir todas las salidas digitales. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, vimos un poco el sistema de control, que la RTU es básicamente el equipo, la unidad terminal, que nos hace la interfaz entre el cableado de cobre, en donde tenemos tensiones reales, corrientes reales, en bits e información digital, que después puede ser enviada por comunicación hacia donde uno quiera y hacer lo que uno quiera en un software, en un Excel, levantar una SCADA, ¿sí? Ya es información digital, ¿sí? Medio que ahí un poco se acaba nuestro rol como profesional, ¿sí? Una vez que tenemos la señal en la RTU está configurada y tenemos la información en el protocolo que lo queremos enviar, medio que ahí ya pasa a ser trabajo de algún programador que se encargue, que se especialice en SCADA, o de algún ingeniero en comunicaciones que se especialice en cómo enviar esa información a través de una fibra óptica desde una estación transformadora en San Luis hasta un centro de control que está en Santa Fe, ¿sí? No es que ustedes no puedan trabajar de eso, sí se puede, pero el alcance de nuestra cátedra en la ingeniería eléctrica medio que se termina en donde se termina el alcance de los cables, básicamente, ¿no? Vamos a hablar un poco de comunicación, sí, porque es necesario conocer un poco, pero no tan al detalle como para diseñar un sistema de comunicación, ¿sí? Diseñar estos sistemas eléctricos sí es en nuestro trabajo, digamos, nuestra especialidad. Bien. Entonces, hablamos un poco del sistema de control. Dijimos que teníamos el sistema de protecciones también. Hablamos del otro sistema que era servicios auxiliares. ¿Qué otro sistema se le ocurre que podemos encontrar en una estación transformadora? O sea, lo que es alarmas, mímico, todo eso está dentro de... Eso es sistema de control. Si vos querés Ah. alarmas es porque querés controlar tu estación transformadora. En un mímico lo vas a hacer como a local, tenés que estar en la estación transformadora. Un mímico Sí, es básicamente un SCADA, pero viejo. Que Sí, hace sí, lo sí, mismo, por hace lo eso. mismo que un SCADA, pero viejo. Eso estaría dentro del sistema de control. El mímico está dentro del sistema de control. ¿Qué otro sistema diferente al de control podemos encontrar? Sistema de medición. Medición, perfecto. Sistema de medición es otro sistema. ¿Y para qué queríamos medición nosotros, por ejemplo? Entre Transener y EPEC, sigamos. Entre Transener y EPEC, perfecto, ¿sí? Básicamente, ¿para qué queremos medición? Para poder dividir, sacar las cuentas a fin de mes y que cada uno pague y cobre lo que tiene que pagar o cobrar. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, un sistema de medición, ¿sí? Podemos tener dos tipos de sistema de medición. Básicamente un sistema de medición para facturación, que es el que estoy diciendo, ¿sí? Como el medidor que está en su casa, pero para todo un transformador o para toda una línea, ¿sí? O podemos tener un sistema de medición que está asociado al sistema de control, que básicamente es la medición que se toma para que se pueda ver en el sistema de control, ¿sí? Que también es como una subparte del sistema de medición, ¿sí? Del sistema de control, pero corresponde a la rama de medición. Entonces, dentro de una estación transformadora, cuando yo tengo un medidor que va a facturar, ese medidor, ¿alguien sabe cómo se llama ese tipo de medición? No. No, Se no. llama SMEC, medición SMEC. Acá lo podemos ver, medición SMEC. Esto significa Sistema de Medición Comercial, ¿sí? Básicamente es un sistema de medición que básicamente es un medidor como el que tienen en la puerta de su casa, pero de mejor performance, porque tiene que tener menos error y menos, digamos, tiene que tener, menos error, mejor clase. Y que este sistema de medición está controlado por Camesa. ¿Saben qué es Camesa? Sí, la compañía.
Sí, Camesa es la compañía que regula el mercado eléctrico argentino, ¿sí? Entonces, y tiene dentro de sus tareas es controlar el sistema de mediciones MEC. Básicamente, este sistema de medición es de Camesa, ¿sí? Porque si fuese de Transener, por ejemplo, supongamos que esta es una línea que sale de Transener y se va para EPEC. Entonces yo, como acá tengo un cambio de empresas, ¿sí? Transener va a decir, che, yo le estoy vendiendo energía a EPEC. Quiero saber cuánto me tiene que pagar EPEC por mes. Si esto fuese de Transener, Transener podría adulterarlo y hacer cosas ilegales para cobrar más, ¿sí? O al revés, si esto fuese de EPEC, EPEC podría adulterarlo para tener que pagar menos. Por eso es que tenemos a Camesa entre medio, que hace como una especie de ente imparcial, que se encarga de auditar estos sistemas y que lo que se esté midiendo sea real, ¿sí? Por eso este sistema de mediciones MEC siempre es un sistema de medición completamente aislado a todo lo demás. Esto tiene que estar esto que estoy marcando, tiene que estar en un tablero aparte. Esto viene de un TI, de un TV, perdón, acá, la tensión que toma y la corriente que toma acá, tiene que ser de un arrollamiento, en este caso del TI, un núcleo exclusivo para el sistema MEC. Este tiene que ser un arrollamiento exclusivo para el sistema MEC. Estos cables que van a salir de este TV, acá no pueden estar en la misma caja que estos cables que salen para el resto, porque esto es de Transener y esto es de Camesa, entonces tiene que tener una caja aparte, que tiene que tener un candado para poner un recinto, que nadie lo adultere. Entonces el sistema de mediciones MEC es algo completamente particular, porque no pertenece, o sea, no es parte de la propiedad de la propia transportista. La transportista es dueña de toda la estación transformadora, menos de las mediciones MEC. La mediciones MEC es de Camesa, ¿sí? Es como si vos dentro de tu casa, donde tenés tu tablero general de baja tensión, tuvieses ahí puesto el medidor y el medidor es de PEC. Vos no lo podés tocar, no lo podés abrir, no le podés sacar el precinto, nada, pero está dentro de tu casa, ¿sí? Esto más o menos, así es como funciona una estación transformadora. Sí. No, esto es acá en Argentina, no sé cómo funciona perfectamente en otros países. Lo de Camesa y SMEC es algo de Argentina. Supongo que debe pasar básicamente de forma similar. No porque en otros países sean más honestos, no significa que no tengas que tener un sistema independiente de medición y que sea confiable y seguro, que vos estás cobrando lo que corresponde, ¿sí? Bien. Bien, entonces dijimos sistema de control, sistema de protección, sistema de servicios auxiliares, sistema de medición. ¿Qué otro sistema más se le ocurre? Ya hablamos un poco, pero no lo dijimos como un sistema. ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo? ¿Sistema de maniobra, ingeniero, o no? ¿Cómo? ¿Maniobra, dijo alguien? Sí, yo dije maniobra. Maniobras. Las maniobras, ¿qué te referís a abrir y cerrar un equipo? Claro. Bueno, eso estaría dentro del sistema de control. El sistema de control, recuerden que recibe toda la información y hace las maniobras. Perfecto, está bien. ¿Qué otras cosas se le ocurre? Es que marca ahí telecomunicaciones. Telecomunicación, exacto. Sistema de comunicación, ¿sí? Sistema de comunicación voy a tener dos niveles, ¿sí? Comunicación interna en mi estación transformadora, básicamente la comunicación que hay entre, porque supongamos, este es un buen ejemplo, entre este traductor y esta RTU, acá tengo un lazo de comunicación por Modbus, ¿sí? Este es un sistema de comunicación interno en la estación transformadora. Y luego tengo un sistema de comunicaciones externo, que es básicamente un sistema que agarra la información en toda la estación transformadora y se la manda al centro de operaciones, ¿sí? Recuerden que esta estación transformadora, por ejemplo, esta está ubicada en Santa Cruz. En la provincia de Santa Cruz. Toda esta información tiene que ser comunicada a través de un enlace que es una fibra óptica y tiene que llegar hasta Rosario, que es donde está el centro de operaciones de Transener. Ese es el sistema de comunicación vertical que se llama. Esto se llama sistema de comunicación horizontal porque está dentro de la estación y el vertical es el que sale de la estación, es el centro de control. ¿Está bien? Esos sistemas de comunicaciones, por lo general, el vertical no se ejemplifica en un sistema, en un unifilar. Lo único que se pone en un sistema de comunicación vertical es si la línea va a tener fibra óptica o si va a tener
bueno, tengo el caso acá, onda portadora. Recuerden que siempre era o fibra óptica u onda portadora. Claro. Pero es lo único que se pone simplemente para saber qué esperar. Ah, fibra óptica, listo. Ah, onda portadora. Porque eso también va a impactar en mi sistema de protecciones, ya después vamos a ver bien eso. Pero el sistema de telecomunicación vertical, cómo sale la información de acá hasta el centro de operación, no aparece en Unifilar y tampoco vale la pena que indaguemos mucho en eso, ¿sí? Básicamente, Transener usa un sistema de microondas, ¿sí? Para emitir esa información. Por eso en las plantas, recuerden que vimos esa antena, que yo les mostré que había una antena. Esa antena tiene todas esas, unos tambores que son para emitir por microondas toda la comunicación. También se puede usar el sistema de microondas es como si fuese el sistema número 1, ¿sí? Y después usan redundancia a través de fibra óptica o a través de onda portadora para enviar toda esta información también. Pero no vale la pena entrar en todo ese detalle, ¿sí? Eso básicamente son nuestros 5 sistemas, grandes sistemas, ¿sí? Protección, control, medición, servicios auxiliares y comunicaciones. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos entonces ahora a hablar de los TI y los TVs, ¿sí? TI y TVs habíamos hablado un poco, o sea, de seccionadores, interruptores, ya habíamos hablado todo lo que había para hablar, ¿sí? De los TI y los TVs nos quedó hablar de estas tablitas. Recuerden que yo en el TP11, que era un Unifilar simplificado, yo solamente le pedí las tablitas de seccionadores e interruptores, ¿sí? Las de transformadores de corriente las van a tener que agregar para el Unifilar completo, ¿sí? Transformador de corriente y tensión. ¿Sí? ¿Qué parámetros tengo yo en un transformador de corriente? Empecemos a ver. Tensión máxima de servicio, ¿sí? Bill, ¿qué era el bill? ¿Se acuerdan qué era el bill? La tensión exacto, la tensión resistida a contrapulsos atmosféricos, 650 kV. Corriente nominal, 1.2 veces la corriente nominal del TI. ¿Cómo sé cuál es la corriente nominal del TI? Dice corriente nominal 1,2 por IN. O sea, te pregunto cuál es la corriente nominal. 1,2 veces la corriente nominal. No me respondió nada esta tabla. ¿Cómo sé cuál es la corriente nominal? Y me voy al coso. Sigamos bajando. La relación. Sigamos bajando. Rango extendido 120, ¿sí? Marca Areva, modelo Tacta. Relación de transformación. Estamos acá. ¿Qué relación de transformación tiene este TI? 800, 1600. Fíjense, la barra esta es la que me divide entre primario y secundario, ¿sí? Vamos al secundario primero. Dice que tiene 3 núcleos de 1 amper, ¿sí? 1 amper, 1 amper, 1 amper. ¿Y el primario qué significa? ¿Qué significa esto? 2 relaciones. Solo seleccionar uno de esos 2 valores. Exacto. Yo no puedo tener 2 primarios en un TI, porque el TI se conecta a una fase y listo, se acabó. Lo que puedo hacer es elegir si circulan solamente, si mi relación va a ser 800 a 111 o si va a ser 1600 a 111. ¿Está bien? Yo puedo optar por alguna de estas 2 primarias, ¿sí? Entonces, como yo puedo optar por alguna de estas 2 primarias, si yo opto 800, mi corriente nominal es 800. Si yo opto 1600, mi corriente nominal es 1600. Y por eso es que acá dice 1,2 por I nominal. Porque yo no sé la I nominal hasta que yo elija alguno de estos 2 valores. ¿Está bien? ¿Cómo hago para elegir eso? ¿Cómo? Una consulta ahí. ¿Qué me lleva a elegir un TI que tenga 2 núcleos primarios y no elegir uno solo de repente? ¿Una posible ampliación? ¿O? Comprarlo directamente así. Claro. Porque es más barato para la fábrica. Imaginen, Arteche es una fábrica de transformador de corriente que está en Córdoba, ¿sí? Que básicamente la mayor cantidad de los transformadores de TI y TV del país son marca Arteche, porque tienen, al ser nacionales, los TI y TV importados tienen mucho impuesto y termina conveniendo comprar nacional. Para Arteche es más fácil fabricar este tipo de TIs, ¿sí? Fabrica 100 de estos TIs a que tenés que fabricar 50 de 800 a 1 y 50 de 1600 a 1. Él te fabrica 100 de estos, después vos usarlo como quieras, ¿me entendés?
Bien. Y a vos también te sirve porque vos podés, bueno, yo estoy construyendo una línea. Si yo construyo una línea de 132 kilovolts, ni bien ponga en servicio esa línea, ¿cómo creen que va a estar? Descargado. En vacío. Si hace una semana no existía y ahora está, básicamente por ahí no circula corriente. Ahora, dentro de 10 años, ¿cómo va a estar esa línea? Sí, sí, muy cargada, digamos. Cargada. Entonces yo puedo setear mi TI en esta relación, ni bien la estación transformadora, ni bien energizo mi estación transformadora y con el paso del tiempo, si mi corriente empieza a subir, la modifico esta otra. ¿Sí? Es también una opción. ¿Sí? Pero básicamente, Claro. esto porque la simplicidad constructiva es muy simple constructivamente hacer un doble relación en el primario. ¿Sí? Porque básicamente el TI es el mismo. ¿Sí? Imaginen que en un TI básicamente la corriente primaria pasa una sola vez por el transformador. Básicamente el primario es un transformador de una sola espira. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, si es una sola espira, ¿sí? Y pasan 1600 amperes, yo tengo 1600 amperes vuelta. ¿Está bien? Claro. Sí. Ahora, si pasan 800 amperes, para tener 1600 amperes vuelta, ¿cuántas vueltas tengo que tener? 2. 2. Entonces, Dos. el TI básicamente yo puedo setear que el primario tenga una sola espira, es 1600, o que tenga 2 espiras y es 800. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. O Por sea, eso, nosotros ahí, disculpe, determinaríamos la corriente que necesitamos básicamente y bueno, y estudiamos qué hay en mercado. exacto. Ustedes como lo hacen prácticamente, la línea que tienen que hacer es de, supongamos, 70 MVA, calculan cuál es la corriente nominal, la corriente nominal, supongamos, le da 348 amperes, entonces, este TI está muy sobrado. Pueden elegir uno que sea 400, 800, ¿está bien? ¿Sí? Sí, sí. Yo siempre el TI, recuerden que todos los equipos de medición, ¿dónde está la mejor clase? Siempre a Claro. fondo de escala. Por lo Claro. tanto, si mi campo consume 800 amperes, 770 amperes, y yo lo quiero en 800 para que el TI esté siempre cargado, funcionando cerca del 100% de la capacidad, para tener menor error. ¿Sí? Si yo lo pongo en 1600, ya esté funcionando al 50% de la carga, tengo más error. ¿Sí? Recuerden que la clase siempre es a fondo de escala, y si ustedes están trabajando a menor escala, el error se incrementa. ¿Sí? Fíjense también, acá tengo este transformador de corriente, solamente es este, que es el I101A, el campo de acoplamiento. Fíjense que acá más abajo tengo el 1I05L, que es la línea que estamos viendo nosotros, ¿sí? El campo 5. Fíjense que en este caso es de 300 a 600, ¿sí? Porque es una línea, este era el acople. ¿Sí? Fíjense, el acople tiene 800 y la línea tiene 300. ¿Por qué creen que el acople tiene más corriente? Porque puedo ponerle otro terno en paralelo. Ah, no, pero tengo que cambiar lo mismo. No. El acople por lo general se dimensiona para la máxima capacidad de transporte de potencia entre una barra y la otra. ¿Sí? Sí. Que puede ser la conjunción de varios campos o en el caso de que haya un solo transformador, por lo general es la potencia del transformador. ¿Sí? Y los transformadores siempre suelen tener más potencia que las líneas, en el caso de... Esta es una estación de 500 a 132. En estaciones de 500 a 132, los campos de transformador son de mayor potencia que las líneas. En estaciones de 132 a 13,2, por lo general es al revés. Las líneas tienen una capacidad de 100 MVA y los transformadores son de 40 MVA. ¿Sí? Bien, vamos a seguir con el campo de línea que es el que estamos viendo. ¿Sí? Fíjense, dice que tenemos esta relación es 300-600 a 4 núcleos de 1,111, ¿sí? 1 amper. ¿Sí? Fíjense, acá dice, acá tengo los 4 núcleos, esta tablita. ¿Interpretan esta tabla? ¿Recuerdan algo de mediciones? Cuando estuvieron eso en tercer año. ¿Qué dice el núcleo número 1, por ejemplo? Protección. Protección, ¿sí? El núcleo número 1 se usa para protección. Prestación, ¿qué es la prestación? La potencia que le puedo
obtener el... La potencia que le puedo obtener, exacto, 30 volt-ampere. Está bien. La clase, ¿qué era la clase? El error que cometí. El error. Sí, el error, perfecto. ¿Y qué era el factor, este factor Fs o el factor N? superior a 20 veces la I nominal, ¿Y qué significaba? que voy a censar cuando circule el rango, digamos, hasta tanto. Exacto, o sea, No se satura. no Ahí se sí, satura, perfecto. Sí, sí. No se satura hasta 20 veces la nominal. Significa Claro. que si la nominal es 300 amperes, ¿sí? Yo puedo hacer circular 6000 amperes y no se saturó. ¿Está bien? Claro. ¿Y lo voy qué a seguir significa que viendo. no se saturó? Que lo voy a seguir, va a seguir la relación, digamos. Exacto, que la relación se sigue manteniendo. O sea que si yo con 300 saco 1, con 6000, ¿cuánto saco? 20. ¿Sí? A ver. Mantengo la relación lineal. ¿Sí? 300 es 1. 30, si yo meto 30 amperes, ¿cuánto sale en el secundario? 0,1. 0,1, perfecto. Si yo meto 150, sale 0,5. Si yo meto 300, Sale sale 1, 1. Y si yo meto 6000, 20. sale 20. Está bien, perfecto. 20. ¿Sí? Entonces, el núcleo 1 y 2 dicen, son iguales. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el núcleo 3? Medición. 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 Claro, clase 0,5. Mejor clase. Mejor clase, ¿y qué pasa con el Y factor N? se satura los 5 veces la I nominal. Satura los 5 veces nominal. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar por acá? ¿Qué va a pasar en el secundario cuando yo tenga 6000 amperes? Va a estar saturado. 5. Va a estar en el máximo. Va a estar saturado. ¿Y cuánto es el máximo? 5. 5. ¿Sí? A las 5 veces satura. Y una vez que satura, el TI deja de funcionar. ¿Sí? O sea, que si yo meto 300, tengo 1. ¿Sí? Si meto 1500, tengo 5. Si meto Y ahí 2000, queda. tengo 5. Si meto Claro. 3000, tengo 5. ¿Sí? Arriba de 5 veces la nominal, siempre voy a sacar 5. ¿Sí? Protejo los medidores. Protejo los medidores, perfecto. ¿Esto es algo que yo quiero o algo que no quiero que ocurra? Sí, quiero. Sí, Quiero proteger quiero. los elementos. Exacto, ¿por qué? Porque yo al núcleo 3, vamos a ver qué le conecta al núcleo 3, vamos acá, núcleo 3, le conecté este medidor, ¿sí? Este medidor tiene un amperímetro, ¿sí? La bobina que mide, que sensa la corriente, es básicamente de muy buena clase, ¿sí? Que sea de muy buena clase significa que la bobina va a tener una forma constructiva especial, y dentro de esa forma constructiva especial es que la sección no va a ser muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que este medidor mida bien cuando la corriente esté cerca de la nominal. A mí me interesa este campo, cómo va a trabajar el 98% del tiempo, con valores entre 0 y la nominal. ¿Está bien? Claro. Entonces a mí este medidor me interesa que la clase la mida bien entre 0 y la nominal. Cuando circule 20 veces la nominal, ¿por qué circularía 20 veces la nominal por acá? Y un cortocircuito. Un cortocircuito. ¿Cuánto dura un cortocircuito? 400, 500 milisegundos. Un segundo, seamos Generoso. grosos, digamos. Generoso, un segundo. Yo durante un segundo voy a estar viendo una medición de corriente que no corresponde con la real. Pero tampoco me interesa porque es un cortocircuito. Durante un cortocircuito yo no estoy transmitiendo potencia, estoy justamente en un cortocircuito. Y mi medición, yo quiero medición para saber en mi estado normal, básicamente cuando el sistema está funcionando en parámetros nominales, entre 0 y la nominal. Entonces, este medidor, yo no quiero que la bobina del amperímetro sea una bobina de buena sección que se banque 20 veces la nominal. No, yo quiero que mida bien entre 0 y la nominal. Entonces, para proteger esa bobina delicada, yo logro constructivamente que mi TI sature a 5 veces la nominal. Entonces, cuando haya un cortocircuito, solamente circulan 5 amperes y mi medidor no se quema. ¿Está bien? Ahora, Claro, sí. yo quisiera hacer esto mismo en mi circuito de protección. No. ¿Por qué no? Y porque depende del circuito, trabaja censando alta corriente, digamos. Porque yo justamente en mi protección quiero saber que hay un cortocircuito.
Y si por acá circulan 20 veces el nominal y yo le conecto un núcleo de medición a la protección ¿cuánto va a haber? 5. 5, y está circulando No se va a 20. integrar. Entonces la protección tiene que ver la corriente real, ¿sí? Obviamente que el error va a ser mayor, porque imagínense, la clase es 5P a fondo de escala, pero fondo de escala es una vez la nominal, y vamos a estar funcionando 20 veces el nominal. Entonces va a tener un error, pero no me importa, porque ese error es mucho menos que 5, claro, exacto. Voy a tener 20 amperes y el error capaz que me da 18,7, supongamos, ¿no? Es un ejemplo. Claro. Pero Sí, si yo son conecto una 6.000 o medición, son tengo 6.500 amperes es un corto lo mismo. Exacto. Entonces yo en circuitos de protección, ¿sí? Siempre voy a querer tener un alto factor de saturación, ¿sí? FS significa factor de saturación, de sobreintensidad, ¿sí? En cambio los de medición siempre quiero un bajo factor de saturación porque yo quiero proteger mis medidores, ¿sí? Y fíjense que el 4 es un SMEC, ¿sí? Que el SMEC, fíjense que tiene el mismo factor de saturación, pero tiene mejor clase todavía, 0,2S, ¿sí? Es mejor clase todavía. Extendido, sí. Sí. Fíjense que después está el campo de transformación que tiene más núcleos de medición, de protección, perdón. Tiene 4 núcleos de protección. Porque tiene la protección propia del campo de CO32, sistema 1 y sistema 2, y tiene la protección diferencial del trafo, sistema 1 y sistema 2, porque tiene 4. Y acá solamente tenemos 2 protecciones, ¿sí? Ya después vemos eso. Pero entonces, muy importante entender cuándo se usa un núcleo de protección y cuándo se usa un núcleo de medición, ¿sí? Son distintos y tienen prestaciones distintas, ¿sí? En el caso de las corrientes. En el caso del TV, vamos al TV, ¿sí? Fíjense que acá tenemos lo mismo, tensión máxima, BIL, el tipo inductivo, ¿sí? Los transformadores de tensión hasta 135 kV son inductivos. Más de 135 kV por lo general son capacitivos, ¿sí? Acá tenemos la marca y el modelo, Arteche, estos son los que se fabrican en Córdoba. Y fíjense la relación. ¿Qué relación tenemos? La barra me daba entre primario y secundario. O sea, el primario es 132 raíz de 3, ¿sí? Claro. ¿Qué significa esto, 132 raíz de 3? Que fase neutro. Es fase neutro, ¿sí? Recuerden que el TV, en el unifilar, conecto la fase al TV y el otro borne que no lo veía estaba puesto a tierra, ¿sí? Por eso es que el TV siempre mide tensión de fase. ¿Está bien? Me perdí acá. ¿Sí? ¿Y el secundario cuánto es? 110 volts. 110 volts raíz de 3, ¿sí? Significa que cada fase, si yo voy y mido en el TV la fase R respecto a tierra, voy a tener más o menos unos 63 volts, ¿sí? ¿Está bien? Esa es la relación. Básicamente hay 2 tipos de relación. Esta o esta, digamos. Puedo utilizar, hay dos tipos de relación utilizadas, básicamente. Que es 132 raíz de 3 a 110 o 132 raíz de 3 a 110 sobre raíz de 3, ¿sí? Esta es la más utilizada normalmente, ¿sí? Por lo menos en nuestro país. ¿Está bien? Bien. Y veamos acá las prestaciones, ¿sí? Tengo 3 núcleos, que en realidad acá hay un error, ¿sí? Los TI tienen núcleos, ¿sí? Núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, núcleo 4. ¿Qué significa? Que hay literalmente 4 núcleos, o sea, recuerden que el núcleo es la formación del hierro, ¿sí? Literalmente hay 4 núcleos, ¿sí? Yo quiero otro núcleo más, tengo que poner otro circuito magnético más, ¿sí? Eso es un núcleo. Los TVs, en realidad los TVs tienen un solo núcleo, y lo que tienen son 3 arrollamientos, ¿sí? Esto es arrollamiento, ¿sí? Fíjense, esto lo pueden ver en unifilar. Esto significa un núcleo, 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos, 5 núcleos. Este TI tiene 5 núcleos. En cambio el TV, fíjense, tiene un solo círculo grande. Es un solo núcleo y alrededor de este núcleo tiene un arrollamiento, otro arrollamiento, otro arrollamiento. ¿Ven cómo es la diferencia en el esquema? Sí, sí. ¿Sí? Entonces los TVs tienen un solo núcleo y varios arrollamientos. Entonces el arrollamiento 1 es de protección. ¿Qué prestación tiene?
30 volt. 30 volt, la clase 3P, ¿sí? Y la medición, la clase 0,5, ¿sí? En el caso del TV, ¿sí? No hay mucha diferencia constructiva entre un arrollamiento de protección y un arrollamiento de medición, ¿sí? Como sí lo hay en el TI. Recuerden que TI, protección no satura, medición sí satura, ¿sí? Lo quiero así y lo necesito así. En cambio, en el TV no tiene ese problema, porque la tensión, ¿de dónde va a variar? De 0 a 132, no voy a tener sobretensiones por fuera de lo normal, como si lo es una sobrecorriente por un cortocircuito, ¿está bien? Entonces, básicamente, lo que cambia es la clase. En la protección no necesito una clase tan exacta como en una medición. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en un cortocircuito? Cuando yo quiera ver un cortocircuito, ¿qué va a pasar con la tensión? A cero. Se me va a ir a cero. Entonces, ¿para qué quiero una buena clase si el TV va a estar funcionando casi sin tensión? No tiene sentido, ¿sí? En realidad no es que no tiene sentido gastar plata en eso. O sea, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Puedo poner el clase 0,5 a este si quiero. Va a andar igual, va a andar bien, pero voy a estar gastando plata porque este arrollamiento es más caro que este. Entonces, ¿para qué gastar plata? Le dejo el 3P. ¿Está bien? Entonces, en el caso del TV es más simple. No hay una condición necesaria como sí lo hay en el caso del TI. ¿Sí? Bien. Entonces, básicamente acá es acá donde vamos a tener nuestras divisiones entre protección y medición, ¿sí? Porque yo no puedo juntar protección y medición nunca, ¿sí? Porque protección necesito que no sature y medición necesito que sí sature. No las puedo juntar. Y eso nos lleva a hablar de lo último que vamos a hacer el día, que es cuando empezamos a integrar todo, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando se empezaron a construir estaciones transformadoras? Yo quería, no existía el SCADA, no existía porque no existía la computadora. Entonces, ¿cómo hacía el control? Un compañero hace un rato nombró el mímico. ¿Saben lo que es un mímico? Un esquema gráfico. Un esquema gráfico, exacto, que es básicamente que en un tablero haya luces y perillas. Si la luz se prende, significa que está abierto. Si la luz si la luz se prende cuando las perillas están abiertas, significa que está abierto. Si la luz se prende cuando la perilla está en posición cerrado, va a estar cerrado, ¿sí? O puedo tener señalizadores en cruz, que me va a indicar si está abierto o cerrado, ¿sí? Y tengo pulsadores, tengo predispositores que si yo los aprieto, abro y cierro cosas, ¿sí? Todo eso para tener concentrado en un solo tablero el control de toda la estación transformadora y no tener que ir caminando del seccionador al interruptor y operar abajo del equipo, ¿sí? Por lo general no se opera bajo el equipo por una cuestión de que no tengo fotos. A ver. Mímico, no sé si voy a tener un mímico. Acá tengo un mímico. Miren cómo se ve un mímico justo. ¿Sí? ¿Ven la foto? Esto es un mímico. Estas líneas azules, ¿las ven? Sí. Que simbolizan como si fuesen unifilar. Fíjense que acá tengo un TI, sigo un seccionador de puesta a tierra a la izquierda, un seccionador acá, otro seccionador, este capaz de ser un interruptor, este debe ser un interruptor, otro seccionador acá. Fíjense cómo me bajo y se nota acá que tengo un seccionador de transferencia. Ven como no alcanzo a ver la barra arriba, pero esto es claramente una barra y un seccionador de transferencia. ¿Lo ven? ¿El unifilar? Sí, sí. Entonces, si yo quiero este mímico, fíjense que este mímico no tiene operación, es un mímico bastante nuevo. A ver si acá se ve más grande, es lo mismo. Eso es un mímico básicamente, vamos a tomar esta foto porque no sé si voy a encontrar otra. Esto es básicamente un mímico. Antiguamente no tenía una SCADA, entonces había una sala de control en la estación transformadora y había una persona sentada acá todo el día, que hacía rotación 24 horas, ¿sí? O sea, no estaba todo el día, rotaba con otras 3, 8 horas cada uno, y maniobraba, ¿sí? Le llamaba por teléfono, le decían, che, sacate de servicio el campo tal. Entonces el tipo venía, tocaba acá, abría el interruptor, luego abría el seccionador, había otro seccionador, y iba maniobrando los equipos desde acá. Este es básicamente un SCADA, pero rústico, ¿sí? No digital, está todo ahí con cables, ¿sí? Claro.
Esto todavía hoy en día se sigue construyendo porque es un backup. ¿Qué pasa si se me cae el sistema de comunicaciones y alguien tiene que poder ir y maniobrar? Entonces, esto siempre está, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hace muchos años solamente existía el mímico, ¿sí? Luego se empezó la tecnología, se inventaron los SCADA, la RTU, ya el mímico se usa como un backup, ¿sí? Antes también yo quería tener una medición, tenía que poner un medidor, ¿sí? Un medidor para seguramente sacar potencia activa, otro medidor para sacar potencia reactiva, ¿sí? Si quería, por ejemplo, tener un sistema de protecciones, tenía que poner un relé de protección por cada función, o sea, la función de sobrecorriente era una protección, la función de subtensión era otra protección, eran distintos relés, ¿está bien? Con el advenimiento de la tecnología, básicamente, ¿qué es lo que logramos hacer? Que en un solo equipo podemos tener todas las funciones, podemos tener funciones de protección, de sobrecorriente, de subtensión, de sobretensión, impedancia diferencial, agregarle medición de corriente, de tensión, que nos calcule la potencia, que nos calcule la energía, que el mismo relé nos haga el control, porque al mismo relé le puedo poner salidas digitales y entradas digitales como un RTU, y el mismo relé es el que abre y cierra los equipos, no solo por protección, sino por control, porque el relé yo le enchufo una fibra óptica, me lo llevo al SCADA, desde el SCADA doy un doble clic en un seccionador, el relé cierra un contacto y me mueve el seccionador. Entonces, la tecnología básicamente los relés y los dispositivos microprocesados nos permiten agrupar un montón de funciones, ¿sí? Al punto tal que llegamos a algo como esto que están viendo acá. Este panel que están viendo acá, este del medio, ¿sí? Es un campo de acoplamiento. Todo lo que hay acá es este relé, que es una protección marca ABB, ¿sí? Es una protección de sobrecorriente que además se comunica con el SCADA, entonces levanta toda la información de estos seccionadores, ¿sí? de este interruptor, levanta la información, las alarmas, los estados, hace la maniobra, abre, cierra los seccionadores, los interruptores, ¿sí? Envía la tensión que está viendo, la corriente que está viendo, la potencia activa, reactiva, energía, ¿sí? Todo lo hace este mismo relé. ¿Cómo? A través de comunicación. Incluso fíjense que este mímico ya ni siquiera tiene teclas. Si yo quisiera cerrar este seccionador parado frente al tablero, ¿sí? Antiguamente acá había una llave, o dos pulsadores, uno verde y uno rojo. Si yo apretaba el verde se cerraba, si apretaba el rojo se abría, ¿sí? O al revés, eso también depende de la filosofía de cada transportista. Hoy ya ni siquiera pongo pulsadores, porque este mismo relé tiene una pantalla y tiene unos botones ahí, si no se alcanza a ver, pero tiene esos botones, ahí está justo el rojo y el verde que les decía, ¿sí? Entonces uno directamente aprieta en esta pantalla, con las flechas va navegando en el unifilar, elige el seccionador, aprieta Enter, abrir y lo abre, ¿sí? Directamente desde la pantalla del IED. Entonces empiezan a integrar los sistemas, ¿sí? Y pasamos a algo como esto, que es este unifilar que estamos acá, que es el de Santiago del Estero, que se llama Filosofía del Sistema de Protección y Control, ¿sí? Fíjense cómo yo en el que estábamos viendo antes, vamos a volver a este, tenía básicamente mis columnas de sistemas y tenía protección, ¿sí? Mi columna. Y acá al lado otra columna que dice control, local y medición, ¿sí? Y después acá tenía la RTU. Fíjense que acá, básicamente acá tenía diferenciado protección acá, medición al medio y control, que sería la RTU acá, ¿sí? Fíjense cómo tengo bien diferenciado mis tres sistemas. Ahora, si yo me voy a Santiago del Estero, que es una estación bastante moderna, yo veo que encuentro control y protección sistema 1. ¿Qué significa? Que acá está este aparato, ¿sí? Este aparato hace todo y se acabó, ¿sí? Y después tengo sistema 1 y sistema 2, tengo redundante, porque esta estación fue una de las primeras que se empezó a hacer esto del sistema de control y protección integrado. Entonces, por pliego pidieron que se haga redundante. Por las dudas, si falla esto, bueno, tenemos lo mismo acá, ¿sí? Pero básicamente con uno solo alcanza, el otro es redundancia, nada más, por seguridad. ¿Está bien? Y después tengo alarmas y medidores, que son básicamente para tener lecturas locales, ¿sí? Yo si voy y me paro al frente, el tablero este que estamos viendo no tiene alarmas, ¿sí? Este no tiene alarmas, pero no hay medidores, ¿sí? Acá pueden ver los multimedidores, ¿ven?
Si tiene medidor, no tiene panel de alarmas, pero bien podría tener un panel de alarmas que me dice las alarmas importantes. Por ejemplo, me actúa una térmica, me disparó un interruptor. Las alarmas más importantes las podés visualizar localmente, sin necesidad de ir a una computadora, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es este equipo, ¿sí? Fíjense que vemos el equipo que tenemos y lo podemos ir a buscar las referencias. Es este que está acá, ¿sí? Este equipo es una marca ABB, modelo RED 670, ¿sí? Y este equipo se lo conoce, se lo puede llamar relé, porque sí, tiene protección, fíjense, protección diferencial, de impedancia, sobre corriente, todo lo que uno quiera, ¿sí? Pero fíjense qué hace también además de eso. Lo primero que dice. Control de equipo de campo. Control. Entonces, cuando ya el mismo relé de protecciones, el mismo aparato, empieza a cumplir las dos funciones, normalmente se lo llama IED, con las siglas IED, que es Intelligent Electronic Device, o dispositivo electrónico inteligente en español, ¿sí? Y este aparato pasa a integrar todo, ¿sí? ¿Por qué? A este aparato yo le estoy llevando tensión y corriente para las funciones de protección, ¿sí? Yo necesito tensión y corriente para la protección. Pero como ya tengo tensión y corriente, el aparato las puede multiplicar y decirme la potencia, ¿sí? Activa, reactiva. Puede también leer la frecuencia. Como tiene, esto se enlaza por comunicaciones con un GPS, también sabe la hora y el tiempo. Al saber la hora y el tiempo y la potencia, puede calcular la energía, ¿sí? Entonces, este relé tiene capacidad de hacer todo, ¿sí? Este relé también viene con placas de entradas digitales. Entonces, yo le puedo llevar todos los estados de mi equipo de campo, o sea, si el seccionador está abierto, está cerrado, si hay alguna falla en una termomagnética, el interruptor abierto, si el resorte está cargado, está descargado, toda esa información se la llevo al relé, a este mismo relé. Y este relé también tiene contactos de salida, por lo tanto yo los seccionadores y los interruptores los opero mediante los contactos de este equipo, ¿sí? Y fíjense cómo yo puse un relé que tenía todo. Y si pongo un relé que tengo todo, ¿para qué creen que voy a usar la RTU? Si metí todo en el relé de protección. Redundante, dijo uno, es una buena respuesta. ¿Qué opina otro compañero? Había dicho que los ceros y uno por ahí son medio que se puede desconfiar, ¿no? Sí, pero acá también le llevo ceros y uno, entonces siempre hago el reglamento con unos, ¿sí? Es el mismo criterio, las entradas digitales. Sí, recuerden, la RTU yo le llevaba señales analógicas, señales digitales, entradas y salidas digitales, ¿sí? Pero ahora les digo que las señales analógicas las llevo acá, fíjense, la corriente la llevo directamente al relé de protección, acá está la señal analógica, ¿sí? Y esta protección directamente ya por comunicación, fíjense que acá está este doble lazo que dice IS6850, esto significa que hay dos fibras ópticas que se enlazan en un sistema de comunicación. Ya acá puedo leer la corriente directamente, no necesito señal 420 mA, no necesito nada, ya lo tengo ahí. Lo mismo con la tensión se la llevo directamente al relé, pum, lo tengo ahí. Todos los estados de los equipos de playa también los cableo al relé. Y los comandos los cableo desde el relé hacia los equipos de playa. ¿Para qué usaría la RTU? Si todas las entradas digitales las mandé a la protección. Las salidas digitales las saqué de la protección. Y las medidas analógicas también las mandé a la protección. ¿Para qué voy a usar la RTU? ¿Qué me queda? ¿Qué se le ocurre? Para comunicación puede ser con otras estaciones. Fíjense que ya la comunicación sale del propio relé también. Está bien. Sí. Para nada, la RTU no me sirve, para nada. Por eso es que en esta estación transformadora no hay RTU, fíjense acá, no hay RTU. No existe la RTU en estación transformadora, porque el sistema está integrado en un relé de control y protección. Entonces, acá desaparece la RTU, no existe RTU. ¿Sí? Porque lo que antes hacía la RTU, ahora lo resuelve la propia protección, porque tiene capacidad de hacerlo. Tiene un procesador de alta velocidad, puede hacer todo a la vez. Estar viendo si hay protección, no hay protección, si hay falla, no hay falla, y a su vez hacer el control. ¿Está bien? Entonces, con la nueva tecnología, nosotros logramos meter prácticamente todo en un solo equipo. Pongo un relé y listo. Acá tengo medición, tengo las señales analógicas,
la protección, el control, tengo la comunicación. De acá directamente esta fibra óptica la enchufo en una computadora y me armo la escala. No necesito nada más. ¿Sí? Entonces, la RTU medio que empieza a desaparecer. ¿Sí? Empieza a desaparecer la RTU y empieza a tomar potencia el concepto de protección y control integrado. ¿Sí? Y ahí entra este equipo que se le suele llamar controlador de bahía. ¿Sí? Bahía, nosotros a esto recuerden que le decimos campo, ¿sí? El campo 5. ¿Sí? Los gallegos a esto le dicen bahía en vez de campo. Es la bahía 05. Entonces, como esto vino traducido al español, en vez de llamarle controlador de campo, se le llama controlador de bahía. Pero básicamente lo que hace es controlar todo lo que pasa acá, desde la señalización hasta el control, hasta la protección. ¿Sí? El único inconveniente que tenemos con estos equipos es que, ¿cuál es la función principal de este equipo? ¿Cuál creen que es la función principal? O sea, acá tengo control, protección y medición, ¿sí? Y yo le tengo que conectar un circuito de corriente, que es este, el núcleo 1, ¿sí? Fíjense, este equipo solo ve una sola corriente, que es la de este núcleo, ¿sí? ¿Y cuántos tipos de núcleo de corriente podría tener yo? Voy a tener, ¿cuántos tipos de TI? 3 era. O 2 mejor, uno medición y otro protección. O medición o Separado. protección, ¿sí? Entonces, si yo conecto uno solo acá, ¿cuál elijo? ¿Medición o protección? Protección. ¿Por qué protección? Porque Más importante, digamos, sacar de servicio si hay una falla. estoy en el campo de protección. Si el relé tiene funciones de protección, significa que tiene que poder ver el cortocircuito. Si yo le conecto un TI de medición, ¿qué va a pasar en un cortocircuito? ¿Lo va a ver? No, porque va a saturar. ¿Sí? Entonces, esta conexión de corriente tiene que ser siempre de un núcleo de protección. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo va a ser la calidad de la medición de corriente y tensión de este relé? Mala, porque está usando TIs y TVs que su función es proteger, no medir. ¿Está bien? Entonces, la medición de este conjunto es mala. Y por eso el sistema se llama control y protección, y no control, medición y protección. ¿Sí? Yo al poner este sistema control y protección integrado, la medición no la puedo integrar. Pero no la puedo integrar no porque no tenga capacidad electrónica. No la puedo integrar porque el TI y el TV que estoy utilizando se utilizan por otra cosa, que es para proteger. Constructivamente lo quiero así. ¿Sí? Entonces, el sistema de medición siempre va a salir de otro TI. Fíjense que el TI 1 es para el sistema 1. El TI 2 es igual para el sistema 2. Esto está redundante, simplemente está duplicado. Podríamos poner uno solo y va a andar bien. ¿Sí? Y el sistema el TI 3, fíjense que es esta línea que se va a un conector que dice 5i. Este conector 5i debe estar por acá. 5i está acá a la izquierda. 5i, fíjense, 5i, 5u, el 5u viene desde un TV del campo 5 y entra un medidor, ¿sí? Fíjense que el sistema de medición siempre queda separado, ¿sí? Y después por Modbus, que es un protocolo de comunicación, se lleva la información a la escala directamente, ¿está bien? Ya necesito el transductor, con el transductor la 420 mA, la analógica y a la RTU, no. A un multimedidor que también es inteligente y por comunicación se lo mando al SCADA directamente. No tengo RTU. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué no integro medición con control y protección? No es porque no pueda. Es porque el sistema de medición requiere señales de corriente y tensión de calidad, de buena clase. Y el sistema de protección requiere una señal de corriente que no se sature. Entonces, los conceptos de TI y TV del equipo primario es el que cambia, ¿sí? Acá está la diferencia, en el TI y en el TV. Por eso es que no los puedo mezclar. No los puedo mezclar porque el TI y el TV son distintos. Necesito hacer dos sí o sí. ¿Está bien? Independientemente de que yo acá ya tengo una medición de corriente y una de tensión que va a ser bastante acertada. O sea, si acá está circulando, no sé, 98 amperes, capaz que este acá diga 97,8 y el medidor diga 98. ¿Sí? Pero a la hora de un operador que mira una escala, y esto es aceptable, ¿sí?
Entonces ahí entra el concepto en cuándo puedo utilizar esta medición, la medición que tengo en la protección, como medición de campo. Y lo puedo utilizar cuando en sistemas simples, por ejemplo, esta estación transformadora es una estación transformadora 500 a 132 kV. Hay tanta plata gastada en esta estación transformadora que claramente voy a poner un relé principal, otro relé duplicado por si me falla uno y un sistema de medición separado de aparte, ¿sí? Pero piensen en una cooperativa, ¿sí? Ustedes van a una cooperativa, le ponen un relé que ni siquiera es tan caro como este, un relé Schneider común, una Micom. Esa Micom le ponen un protocolo de comunicación y se lo llevan por una antenita esa de Wi-Fi, ¿viste? Que es esa blanca que se suele usar en los pueblos. Se comunica hacia el centro de la cooperativa y en un pequeño SCADA podés levantar tensión, corriente, mandar para abrir y cerrar una celda, a ver si la celda está abierta, armar un mini SCADA, solamente con un relé, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque es un sistema mucho más simple, es una cooperativa, maneja menos potencia, ¿sí? Sí, nosotros usamos la REF 650. Está bien, claro, ¿sí? Esas son estas mismas de acá. Estas. Este es un 615. Sí, este es un 615. Sí, Pero sí, también de esas en las celdas eso. 615, 620, son, cuanto más chico el número, más baratos son. Estos son 670. 670 son como el tope de gama de ABB. Esto que ven acá. RED 670 significa, la RE siempre es el código de la familia. Es como que en los modelos de ABB se llaman Relion, es el nombre comercial. Entonces RE es Relion. Y la última letra te dice básicamente qué es el relé. Este es un relé diferencial de línea, por eso es un RED, D de diferencial. Este es un REL, L de línea, significa que no tiene protección diferencial, solamente tiene impedancia, ¿sí? Entonces la única diferencia entre estos dos es que el RED tiene diferencial, que es este simbolito que está ahí, y este no tiene, por eso entre el sincronismo y el de impedancia acá está el diferencial y acá no está, porque no tiene, ¿sí? REC es solamente cuando es de control, ¿sí? Porque es de control básicamente. Acá no hay, pero sí dice RED con T. Un RED es porque es de transformador, un RER es de reactor, ¿sí? Y bueno, puede tener, y así va cambiando. Entonces, básicamente, este sistema que van a tener acá, Santiago del Estero, es válido, lo pueden elegir ustedes para diseñar su sistema de protección y control. Es más simple desde el punto de vista del cableado y conexionado, porque solamente agarro un cable de corriente y se lo llevo al relé. Agarro todas las señales de campo y se las llevo al relé y se acabó, ¿sí? Fíjense acá la tensión, por ejemplo. La tensión sale del TV y llega al relé, se acabó, ¿sí? Y también este relé toma tensión de barra, fíjense que acá está tensión de barra y se acabó. En cambio, si uno va a una filosofía un poco más vieja, como esta que teníamos acá en Río Santa Cruz, fíjense que la tensión, ¿dónde está? Déjenme ver acá. Fíjense el 1 y 2, estos conectores que van... Me encontré los conectores, acá están. Este aparato, que es el que va a hacer la lógica de sincronismo y me va a permitir hacer el control de abrir y cerrar equipos, ¿sí?